Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más de nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. En esta tarde tenemos otra vez a nuestros panelistas, los saludo. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Memo, buenas tardes. Hermano, buenas tardes, Jesús, Memo. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Pues bueno, en esta tarde de enseñanza vamos a hablar de otro atributo comunicable de Dios, que es la paciencia. Amén. Y antes de comenzar vamos a ponernos en oración, como siempre lo hacemos, para que Dios tome el control de esta actividad. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en esta tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta actividad, Señor, que tú tomes el control, Señor, de cada palabra que el día de hoy va a salir de nuestra boca, Señor. Que sea sabiduría tuya, Padre, la que hoy nos ilumine, Señor, para que principalmente, Padre, cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en esta tarde, sea de mucha bendición esta enseñanza que el día de hoy se preparó, Padre. Toma el control, Padre, toma el control de cada persona que está atenta en su televisión, Señor, que tengan un oído atento y un corazón gozoso de poder aprender en esta tarde un poco más de ti, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con este atributo, como ya había comentado hace un momento, que es la paciencia. Cuando lo estuve tratando de estudiar este atributo de Dios, pues pareciera que era un atributo pues fácil y sencillo, ¿no? De poderlo llevar a cabo, pues para nosotros mismos, como un atributo comunicable que nosotros lo podemos hacer. Pero a irlo estudiando más y más y más, no sé si a ustedes les pasó que me iba dando cuenta que lejos de hacerse fácil se iba complicando el asunto y me iba dando cuenta que era muy impaciente, ¿sí? Que es algo que por lo menos yo no lo manejo muy bien, ¿no? Y que esa impaciencia que pudiéramos cada uno de nosotros presentar, pues me da mucho más asombro cómo nuestro Dios es un ser con todos estos atributos que lo único que hacen es que su soberanía sea todavía mucho más perfecta, ¿no? Y su reino todavía sea mucho más perfecto, porque lo que para nosotros es muy difícil, para Él es muy fácil, ¿no? Y pues vamos a empezar con esto, con la entrada del libro de Salmos, Salmo 145:8, que dice la palabra de Dios así: clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué nos puedes decir, pastor, de nuestro Dios que es paciente? Bueno, antes voy a darle el paso a nuestro hermano Jesús porque él es el más paciente aquí. Amén. Amén. Lo que acabas de leer, ¿no? Clemente y misericordioso es el Señor, dice, lento para la ira y grande en misericordia. Como tú comentabas, nosotros al ir leyendo en las semanas pasadas, primero vimos el amor de Dios, después la ira de Dios. Amén. Y después la justicia de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, cada uno de estos atributos comunicables, que es algo que es importante aclarar, sí, esto indica que estos atributos cada uno de nosotros los puede tener. Así es. Pero como tú decías, qué difícil es ejercer la paciencia, ¿no? Y un atributo nos lleva de la mano del otro, ¿no? Ahorita vimos el amor, vimos la ira, vimos la justicia de Dios, y vamos a ver cómo cada uno se entrelaza uno con otro. No pueden ser independientes. Así ninguno puede ser independiente. Sí. Uno nos lleva de la mano de la otra. Hoy hablaremos pues de la justicia de Dios. La paciencia de Dios se manifiesta de manera general. Nosotros lo vemos en su misericordia, cómo Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Esa es una paciencia divina. ¿Y por qué digo divina? Porque solamente le pertenece a Dios. Amén. A pesar de que este es un atributo comunicable. Nosotros podemos pensar que somos pacientes, pero pacientes en cuanto a qué. Si nosotros empezamos a darnos cuenta y analizar nuestra forma de conducirnos, realmente nos damos cuenta
que lo que no tenemos es paciencia. Pareciera ser que la tenemos, pero en la práctica cada uno de nosotros no la tiene. O somos pacientes en algunas cosas y en algunas otras no. Y Dios es paciente siempre, en todo. Y de ahí como ahorita vamos a poder entrelazar en cuanto a la ira, en cuanto al amor y en cuanto a la justicia. Pero para esto vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 48, versículos del 9 al 11. Amén. Dice Dios así en su palabra: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. Fíjense lo que dice en el versículo 10. He aquí, te he purificado, dice, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Qué importante es que nosotros conozcamos a un Dios clemente, a un Dios misericordioso, y esto implica que es un Dios de paciencia, porque si Dios no tuviera paciencia para cada uno de nosotros, pues seguramente ninguno de los tres estaríamos aquí. Sí. O sea, ese es con toda seguridad, ninguno estaríamos aquí. La paciencia divina es algo divino, es algo que solamente tiene Dios. De ahí la importancia y lo que yo les decía, cuando vimos nosotros la ira de Dios, pero con su paciencia, su ira tarda en venir a nuestras vidas. Amén. Por su paciencia, Dios hace justicia en la vida de cada uno de nosotros, porque si Dios hiciera justicia al momento que nosotros pecamos, igual nosotros no estaríamos aquí. Qué importante es pues en nuestra vida nosotros tener a un Dios misericordioso. Amén. Pero sobre todo, como lo veíamos en el primer atributo comunicable, a un Dios de amor. Así es. Amén. ¿Qué puedes decir, pastor? Dios dentro de su naturaleza es paciente y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Cuando dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza, estamos viendo qué imagen y qué semejanza tiene Dios, ¿no? Cuando vemos que Dios es un Dios de amor, cuando Dios es un Dios justo, cuando Dios tiene ira, pero cuando vemos que Dios también tiene paciencia, a través de esos estudios estamos viendo la imagen de Dios y cómo esa imagen se puede reflejar en nuestra vida. Ahora, para nosotros es difícil, pero para Dios no es difícil a nosotros formarnos a su imagen y semejanza. Para nosotros es difícil tal vez el aprender a ser pacientes en algunos eventos de nuestra vida, o tal vez somos torpes para la paciencia porque no nos ayuda nuestro carácter. Pero ahorita vamos a ver cómo Dios es perfecto, completo e inalterable porque es paciente. Amén. Un atributo que aprendimos en las ocasiones pasadas era la inmutabilidad. Quiere decir, Dios nunca cambia, Dios es inalterable, Dios no está sujeto a pasiones. Amén. ¿Y por qué Dios no cambia? ¿Y por qué Dios no es inalterable? Porque Él es paciente. Tal vez nosotros sí somos alterables, por ciertas circunstancias, ¿no? O como tú decías, a lo mejor tú te has dado cuenta que aún no has aprendido a ser paciente porque tienes un corazón que es alterable, porque tienes un carácter que es alterable. Las mismas circunstancias de nuestra vida son alterables. Ahora, nosotros estamos en el proceso de aprender paciencia y Dios nunca está aprendiendo. Él ya es paciente. Desde que Él es Dios, Él es paciente. Y gracias a Dios que es paciente. Amén. 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 Yo quería compartirles un versículo en Oseas 11:9 que dice así la palabra de Dios: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Y quería entender ese versículo y decía muy claro, porque soy Dios y no hombre, porque si Dios tuviera nuestra paciencia, yo creo que a muchos de nosotros ya nos hubiera soltado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es ahí cuando
se vuelve complicado, ¿no? Porque como explicabas tú, hermano, a veces podernos jactarnos de que somos pacientes, pero en ciertos aspectos de nuestra vida, pero hay otros donde se nota nuestra impaciencia. Y trataba de checar y ver con el paso del tiempo cómo el mismo ritmo de nuestro mundo en el que vivimos nos está haciendo una generación impaciente, porque el uso de las tecnologías, me acuerdo que antes pues para mandar un mensaje pues tenías que escribir una cartita, ¿no? Primero escribirla, después irla a depositar a correos, y que esa cartita que le ibas a mandar a tu familiar que vivía, no sé, fuera del país, le llegara y te contestara. Todo eso tenía que generar paciencia, ¿no? Porque sabíamos que el ritmo llevaba un ciclo, un proceso en el cual nosotros teníamos que esperar a que nos respondiera. Actualmente nosotros podemos mandar un mensaje a través de nuestro celular, llega instantáneamente, y hay veces que nos desesperamos porque no nos responden, ¿no? O hasta para tomar una foto. Antes tomabas la foto, tenías que acabarte todo el rollito de la cámara y mandar a revelarlo. Y ahora puedes tomar una foto y si no te gusta la cambias. Entonces, ¿cómo la misma sociedad también nos va haciendo en cierta parte impaciente, ¿no? ¿No lo crees así, hermano? Desafortunadamente hoy en día es lo que sucede. Nosotros tomamos el ritmo de vida que lleva el mundo. Amén. Pero dice Dios en su palabra que nosotros no somos del mundo. Así es. Y es ahí donde nosotros tendríamos que entender cómo poder ejercer la paciencia en todos los aspectos de nuestra vida, no aplicarla solamente en ciertas áreas donde seguramente para nosotros es más difícil, sí, o más fácil, dependiendo lo que vivamos. Y desafortunadamente hoy en día la gran mayoría de la gente vivimos al ritmo del mundo. Simplemente cuando nosotros hacemos una oración, queremos que Dios actúe de manera inmediata y nos responda. Sí. Y nosotros no nos damos cuenta que a través de la paciencia es como nosotros ejercemos nuestra fe. Así es. Sin darnos cuenta, Dios nos da ese atributo comunicable que es la paciencia. Cuando nosotros, vuelvo a decir, cuando nosotros le pedimos algo, Él no es que tarde en esperar, no, sino que Él en nosotros busca que tengamos paciencia para poder saber esperar en Él. Imagínense que Él actuara de manera inmediata, que lo puede hacer, pero que actuara de manera inmediata para respondernos. ¿En nosotros habría esperanza? ¿En nosotros habría fe? Seguramente no. ¿Será que entonces Dios, a través de esta paciencia que quiere que nosotros obtengamos, pastor, es que está formando principalmente, lo que le preocupa a Dios es formar nuestro carácter, no formar nuestra comodidad? Hay muchas cosas que mi padre como padre y yo como padre y tú como padre sabes que te es fácil hacer por tus hijos, ¿no? Amén. Y sin embargo, en ocasiones esperas para formar su carácter. Bueno, para nuestro padre es posible hacer todo, pero sin embargo, Él quiere en nuestras vidas que nosotros aprendamos a desarrollar la paciencia, porque la paciencia es parte del músculo de la fe. Para un creyente, el formar su paciencia en su vida es muy, muy importante, ¿sí? Y como decía hace un momento nuestro hermano Jesús, y tú también, nosotros vivimos un ritmo de vida muy acelerado y eso lo queremos transmitir a nuestra fe. Queremos tal vez que todas las promesas de Dios, todos los planes de Dios se cumplan y que se cumplan rápido, ¿no? Amén. O que Dios actúe de la forma en como yo pienso, o que Dios actúe en los tiempos en los que yo quiero. Pero Dios no tiene prisa de nada. Desde el principio de la creación, amén, Dios nos ha demostrado que Él no tiene prisa de absolutamente nada y que de Él son los tiempos y las sazones y que solamente bajo sus propósitos nosotros podemos hacer todas las cosas. Y de ahí nosotros tendremos que aprender a esperar todo eso pacientemente. Amén. Porque como ya explicamos, si Dios no tuviera paciencia, pues toda criatura de la creación que le ha ofendido, el día de hoy no podría tener vida, ¿no? Entonces es algo que tenemos que, como bien decías, hermano, ¿no? Tratar de irnos visualizando en que no podemos ser parte del mundo, pero como a veces ese mismo mundo
pareciera que lejos de nosotros alejarnos de Él, nos va acaparando. Sí, nos envuelve de alguna manera. Nos envuelve. Amén. Fíjate, vamos a ver el Salmo 103, versículo 8. Dice Dios así en su palabra: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Decía hace un rato nuestro pastor, no es que en Dios haya pasiones, no. Amén. Él actúa día con día de la misma manera con nosotros, de la misma manera. No es que Él hoy amaneció de malas y su carácter es de una manera y después su carácter cambia, no. El carácter de Dios es siempre el mismo, siempre es el mismo, y afortunadamente Él actúa siempre con todos los atributos de la misma manera. Así como actúa en cuanto a su ira, así como actúa en cuanto a su amor, así como actúa en cuanto a su justicia, actúa en cuanto a su paciencia. Y qué bueno que el Señor es lento en la ira, porque eso a nosotros nos da la posibilidad de poder entender cuál es la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que esa paciencia que Dios tiene para nosotros podamos tomarla a nuestro favor, pero también poder actuar con rapidez para ir cambiando nuestra manera de actuar. Amén. La paciencia de Dios es parte fundamental del carácter de Dios, pastor. Amén. De hecho, cada atributo, como lo comentó nuestro hermano Jesús, ningún atributo es más importante que otro. Amén. Y cada atributo se complementa perfectamente con otro. Es lo que comentaba nuestro hermano Jesús al inicio de las lecciones. Nosotros hemos visto cómo cada atributo se conecta y no niega al otro. ¿Sí? Ahora, Dios es demasiado paciente con nosotros porque Él es totalmente poderoso. Dios es estable, Dios nunca cambia, Él tiene aceidad, Él no necesita emociones en su vida, Él no es de mecha corta como nosotros, Él no es un Dios irritable, Él no es un Dios enfadado, como muchas veces desafortunadamente así lo conocemos o lo vemos. Amén. Vemos a un Dios enfadado, vemos a un Dios irritable, y Dios no está enfadado ni es irritable. Tiene ira, pero es paciente. Y es paciente con todos nosotros, con todas las criaturas y con toda la creación, porque nosotros somos los transgresores, nosotros le hemos ofendido, nosotros tenemos una naturaleza caída, y gracias a su paciencia Dios nos soporta, Dios nos tolera, ¿sí? Gracias a su paciencia también Él puede cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Él nunca ha estado desesperado. Amén. ¿Sí? Nunca ha estado desesperado y nunca ha tenido prisa de hacer absolutamente nada. Nosotros lo podemos leer en la Escritura, ¿sí? Desde Adán, desde el tiempo de los patriarcas, desde David, hasta el cumplimiento de la promesa en Jesucristo. Y ahora también en su segunda venida, Dios no tiene prisa de absolutamente nada. Él es paciente para cumplir sus planes, sus propósitos, y también pacientemente determinará el fin de todas las cosas. Amén. 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 Voy a compartirles un versículo, Romanos 3:25, que dice así la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Algo de lo que explicabas, ¿no? Dios, cada uno de sus atributos que hemos ido estudiando a través de la enseñanza, vamos viendo cómo, como nos explicabas, va ligado uno de cada uno detrás de otro, y cómo podemos ir entendiendo conforme vamos avanzando en esos atributos, cómo esa paciencia de Dios se manifiesta en su amor, esa paciencia también se va a manifestar en su ira y en su justicia. Entonces, cómo esa línea, por así decirlo, como dicen, es una línea muy delgada entre la paciencia de Dios y la ira que puede haber. Nosotros tendríamos que entenderla de tal manera, como bien explicabas, para que nosotros poco a poco tratáramos de aprovechar esa paciencia para hacer un cambio en nuestras vidas, porque esa línea puede ser muy invisible, ¿no?
de un día para otro esa paciencia se puede acabar y no sabemos si ese pecado, todos sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero es tan paciente Dios con cada uno de nosotros que aún sabiendo que la paga del pecado es la muerte, Dios no automáticamente nos elimina o nos dice, tú ya no eres mi hijo. Es muy paciente con nosotros y a veces a nosotros los creyentes se nos olvida esa parte. Se nos olvida esa parte donde no conocemos esa paciencia de Dios y también no conocemos ese arrepentimiento real que debe de haber en nuestras vidas. ¿No, hermano? ¿Qué opinas? Nosotros, ¿cómo poder saber en cuanto a la paciencia de Dios qué tiempo es el que Él va a tener paciencia? Es de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Porque tenemos seguridad de que Dios tiene paciencia, pero qué tan paciente puede ser para con cada uno de nosotros. Porque no así como veíamos la semana pasada, así como Dios da conforme a su voluntad, también la paciencia de Dios no va a ser de la misma manera como para con el pastor, como para contigo, como para conmigo. Amén. Con cada uno actúa de manera diferente, pero para esto vamos a ir a ver a Nehemías, Amén. capítulo 9, versículo 17. Dice Dios así en su palabra: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén. Aquí dice que duros de cerviz. Muchas de las veces cada uno de nosotros tiene diferente orgullo, o a los tres somos orgullosos, unos más que otros. Entonces, en ese mismo sentido, respecto a tu pregunta, lógicamente la paciencia que tiene Dios para cada uno de nosotros es diferente. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado mucho en esa situación, porque no es lo mismo. Y ahorita en el siguiente punto vamos a ver cómo la paciencia de Dios en algunos momentos puede durar, como tú decías, un año. En otros aspectos va a durar más tiempo. ¿De qué depende? De Dios. No depende de cada uno de nosotros. Pero qué bueno es que nosotros tengamos a un Dios, como dice al finalizar nuestro texto, ¿no? Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice, porque no los abandonaste. Dios nunca nos abandona. Siempre a cada uno de nosotros nos da el tiempo suficiente para que nosotros podamos dejar de hacer pecado. Amén. ¿Sí? Y que esa paciencia que Dios tiene, nosotros no la tomemos en poco. Amén. ¿Qué puedes decirnos, pastor, de esto? Hay palabras que nosotros usamos en la escritura, o que la escritura nos enseña, que nos muestra la paciencia. Amén. A veces, ¿cómo yo puedo decir esto? Ojalá y nosotros fuéramos pacientes como Dios es paciente. Ojalá. ¿Por qué? Porque nosotros somos pacientes hasta un límite. Nuestra paciencia tiene un límite, pero la paciencia de Dios no conoce límites. Porque hay palabras que usamos en la Biblia que son comunes. Por ejemplo, Dios es misericordioso. ¿Por qué es misericordioso? Porque es paciente. Y misericordia es mísere, pobreza, cordia es cordialidad. Dios te trata con amor, con bondad, aunque para Él tú no estás al mismo nivel. Tú eres un miserable, y eso no es algo despectivo, sino Dios ve nuestra pobreza. Por ejemplo, Dios ve que nosotros podemos tener un corazón iracundo, irritable, y que nadie lo aguanta, que somos insoportables. Amén. Pero Dios ve nuestra vida con misericordia, porque Él sabe que nosotros somos pobres. Por ejemplo, podemos ser pobres en amor, podemos ser pobres en espíritu, y entonces Dios, en lugar de tratar, disciplinar, destruir a ese corazón iracundo, irritable e intratable, que nadie lo soporta, Él sí lo soporta. Él sí lo soporta. Y ahí muestra su paciencia, en su misericordia muestra su paciencia. Y Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, porque Él conoce nuestra pobreza, vuelvo a repetir, tanto espiritual, tanto en amor hacia el prójimo, en muchos aspectos. Entonces,
¿Por qué es misericordioso? Porque es paciente. También otra palabra que usamos mucho que decía en este pasaje nuestro hermano Jesús, Dios tiene piedad, es decir, Dios tiene compasión. ¿Y por qué Dios tiene compasión con nosotros? Nosotros somos padres, mi hijo no tiene 2 y uno tiene 1. Yo puedo hacerles mucho daño con mis manos, disciplinándolos, o con mi boca. Amén. Y si yo como padre no tengo piedad de ellos, compasión de ellos cuando los disciplino, yo los puedo destruir. Yo les puedo hacer mucho daño. Amén. Y Dios ha mostrado piedad y compasión por nosotros al no darnos lo que nosotros realmente merecemos. Amén. Él es justo, pero Él en su justicia es piadosa. Entonces, esas palabras que normalmente nosotros utilizamos en un lenguaje bíblico, ojalá y nosotros lo aprendiéramos para que aprendiéramos a ser pacientes como Él es, de una forma ilimitada. Decía otra palabra, lento para la ira, grande en misericordia. Es más fácil que Él te perdone a que ejecute un juicio hacia ti. Amén. Dios no responde a una ley como nosotros decimos, toda acción merece una reacción, ¿no? Esa es una ley. Sí. Ok, Dios dice no, aunque haya una acción, yo no reacciono. Porque en Isaías 48 lo que leíamos con nuestro hermano Jesús, Él dice, voy a disminuir mi ira por amor de mí mismo, para mi propia gloria. No te quiero destruir. Incluso a nosotros, ¿no? Dios en muchas ocasiones tiene que disminuir su ira y esperar en misericordia en tratarnos para llevarnos al arrepentimiento. Y otra palabra que nosotros usamos mucho es perdón. Amén. Voy a hacer una pregunta. Si Dios no nos perdonara, ¿Él perdería algo? No. Nada. Dios no sería menos Dios sin nosotros, y no es más Dios con nosotros. Pero sin embargo, no teniendo ningún beneficio Él, se baja a nuestro nivel y nos perdona. Amén. Pero qué difícil es que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Amén. Que nosotros perdonemos a otro. Porque nosotros no perdonamos porque somos orgullosos, somos rencorosos, nos creemos superiores a los demás. Pero Dios, aún en el perdón, una palabra tan sencilla que nosotros usamos, Dios muestra su paciencia, perdonándonos, pasándonos por alto nuestras transgresiones. ¿Quién hace eso? Solamente eso lo hace Dios. ¿Y por qué yo digo que la paciencia no tiene límites? Porque ¿qué pecado Dios no perdona? ¿Qué pecado Dios no perdona? Solamente uno, la ofensa contra el Espíritu Santo que está en Mateo, solamente uno, pero de ahí en fuera todo pecado del hombre es perdonable para Dios. Imagínense, si nosotros hacemos una lista grande de todos nuestros pecados, vamos a ver que Dios ha sido muy paciente con nosotros. Amén. 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 Dice un texto que puse aquí: para vivir en este mundo se necesita mucha paciencia. El mundo nos quiere hacer entender que somos el centro de atención, como tú explicabas, y que las cosas se deben de generar de acuerdo a nuestros ritmos. Somos una generación a la que se le complica esperar y saber resolver nuestros problemas. Y busqué una cita bíblica que es Lucas 2:49, que esta parte la hemos, estoy casi seguro que la hemos leído alguna vez, donde demuestra una parte de cómo Jesucristo tuvo paciencia. Es una parte donde simplifica que sus padres estaban impacientes porque no lo encontraban cuando él se les pierde. Posiblemente se afanaron un poco, tuvieron cierta impaciencia, se preocuparon. Y vamos a leer lo que dice San Lucas 2:49, que dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense bien cómo Jesucristo tenía únicamente 12 años, no lo dice aquí las Escrituras, pero en otros textos habla sobre que posiblemente Jesucristo tenía esa edad. Cómo él desde ese tiempo, él fue muy paciente porque tuvo que esperar todavía 18 años después para poder hacer la voluntad del Padre, que era a los 30 años
realizar su evangelio, y él ya sabía lo que Dios tenía planeado para él, ¿sí? Entonces, a veces nosotros mismos no tenemos esa misma convicción de poder esperar las cosas conforme a como Él las quiere que se nos den en nuestra vida, sino que nuestra misma, como lo explicabas, el mismo mundo nos va acaparando, que queremos las cosas todas conforme a nuestra propia voluntad y como si nosotros fuéramos el centro del universo. O sea, nos llegamos a sentir todavía más superiores que Él, porque al generar esa impaciencia, lo único que estamos generando es un afán, que todos sabemos como creyentes que afanarnos a las cosas materiales, afanarnos a veces al tiempo, afanarnos a muchas cosas en las cuales nosotros vivimos, pues no nos deja nada, absolutamente nada. ¿Qué puedes decirnos de esto, hermano? Es que realmente el afanarnos nos va a llevar a desesperarnos, nos va a llevar a poder perder aún nuestra fe. Amén. Hoy en día todo es rápido, Sí. lo que tú decías en un rápido, la comida rápida, ¿no? Comentabas acerca de los celulares ahora, ¿no? Un mensaje, tú lo envías y quieres que te contesten de inmediato, porque pareciera ser que lo que tú pides o lo que tú solicitas a través de un mensaje, te lo tienen que contestar de manera inmediata, porque los tiempos pareciera ser que son de uno y no son de Dios, Así es. ¿no? Y los tiempos son de Dios. Así como los tiempos son de Dios, nosotros tenemos que entender que a través de todo lo que a nosotros nos sucede día con día, es como nosotros vamos a ejercer esa paciencia. La paciencia, lo leía hace un principio, dice, no en plata, ¿no? La plata se tiene que fundir para poder ser plata, ¿no? Quitarse todo lo impuro. Amén. Nosotros, de la misma manera, la paciencia tiene que irnos dando cada día más, parecernos más a Dios. Y acordémonos, mis hermanos, que este es un atributo comunicable, es algo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Y que Él nos va a ir formando poco a poco conforme a su voluntad. Y qué difícil hoy en día es tener paciencia para cualquier creyente. Y vuelvo a decir, cualquier creyente, no del que no cree, el que cree. Porque muchas de las veces nosotros es cuando no mostramos esa confianza en Dios, no mostramos esa paciencia en saber esperar que lo que Él está haciendo en nuestra vida es para nuestras bien. Y sobre todo que Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca en todo lo que sucede en nuestras vidas, pero Él va formándonos día con día, va formándonos a través de las situaciones que nosotros vivimos, a través de la paciencia. Amén. ¿Quieres aportar algo, pastor, en ese punto? Amén. Y creo que aparte de que nosotros no vemos a nuestro alrededor, nosotros no solamente no tenemos paciencia porque somos impacientes, sino hoy en día hay más enfermedades del alma que el hombre no puede curar, como las adicciones, como los neuróticos, como la ansiedad, como la depresión. Amén. Eso habla de un vacío que el hombre tiene en el alma. El hombre necesita paz. ¿Y cómo viene la paz a tu vida? A través de la paciencia. Sí, entonces nosotros somos una muestra que sin la paciencia de Dios en nuestra vida es un fracaso. Nosotros nos vamos a atar, nos vamos a aprisionar, nos vamos a querer apresurar, vamos a fatigar nuestro corazón, vamos a fatigar nuestra alma. Y el único que nos puede dar esa paz y esa paciencia es Dios. Y de hecho cada uno de los atributos que nosotros vamos conociendo de Dios son un camino a Él. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que nosotros crecemos en amor, cuando nosotros crecemos en amor, crecemos en Él. Si nosotros crecemos en la justicia, crecemos en Él. Y si nosotros crecemos en paciencia, crecemos en Él. Porque de otra manera, si Dios no fuera paciente con nosotros, Él sería inaccesible. Nosotros no podíamos tratar con Él. Pero como Él es paciente con nosotros, yo pongo un ejemplo. ¿Hay un límite para orar? No hay un límite para orar. ¿Dios nos pone un límite para leer su escritura? No, tampoco. ¿Nos pone un límite para obedecer, para obrar bien? No, porque como es paciente para escucharnos orando,
Él espera también que seamos pacientes para leer la Escritura. Él espera que también seamos pacientes para obrar, para que nosotros podamos acercarnos a través del amor, la justicia, la bondad, ahorita que estamos hablando de la paciencia, para que todos esos atributos, al desarrollarlos en nuestra vida, nosotros podamos acercarnos a Él. Amén. De hecho, es lo que dice Hebreos capítulo 4, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Amén. Dice así, Hebreos 4, 15 y 16. Amén. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, otra vez habla de paciencia, compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Dios en su paciencia puede compadecerse de mi vida, no solamente porque yo ando rápido en la vida, sino porque hay problemas de mi corazón. Hay problemas en mi alma que necesitan paz y paciencia. Y Dios dice, acércate a mí, porque yo puedo compadecerme de todas tus debilidades y vas a hallar el oportuno socorro. Entonces, la paciencia de Dios es una de las doctrinas de la gracia más importantes de Dios, que es inseparable de Él. Amén. A través de la palabra encontramos muchos personajes que Dios tuvo mucha paciencia con ellos. Yo creo que el más significativo, o el que a lo mejor más fácil identificamos, es Pablo, que durante mucho tiempo Dios fue muy paciente con él, pero porque sabía que al final de cuentas el propósito que tenía Dios, Pablo, en poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero nosotros también tenemos que entender, como explicabas, hermano, que no todo va a ser siempre a un momento, o Dios siempre va a hacer la voluntad que hizo como con Pablo, con todos por igual o de la misma forma, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos tendría que llamar la atención, para que nos dejáramos de preocupar y atender esa paciencia de Dios de tal forma que nosotros realmente empezáramos a hacer la voluntad como se debe, ¿no? Porque hay mucha gente en la actualidad que vive así, ¿sí? Esperando a que ese Dios misericordioso, a que ese Dios amoroso, a que ese Dios que todo lo perdona, siga haciendo cada vez que nosotros nos equivocamos lo mismo, y nosotros sin entender que Dios está teniendo mucha paciencia, pero que va a llegar a un punto donde se le va a terminar. Y entonces ese Dios misericordioso, amoroso, justo, vamos a provocarlo y va a haber ira en nuestras vidas. Amén. Vamos a un punto, vamos a checar, que dice la palabra: Dios es paciente desde el Edén, hermano. Amén. Fíjate, ¿cómo nosotros poder entender desde cuándo Dios es paciente? Y como tú comentabas ahorita, con cada uno de nosotros es paciente y de manera diferente. Vamos a ir al Salmo 103 y vamos a ver del 8 al 14. El 8 lo leímos hace un rato. Amén. Pero ahorita vamos a completar la lectura leyendo hasta el versículo 14. Amén. Dice Dios así en su palabra: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta,
es de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Es como Él es paciente. Y en primer lugar, a mí me gustaría señalar aquí que Él es el autor de la paciencia. Amén. Él es, ¿sí? Eso primero en nuestras vidas tendríamos que tener claro. Él es paciente. Y como decía nuestro pastor, nosotros tenemos que aprender de Él. Nosotros día con día tenemos que llenarnos más de Él, ¿sí? De los atributos que estamos viendo ahorita y de todos los que vimos anteriormente, hasta de los incomunicables, conocer cómo es Dios. En segundo lugar, que es algo importante, porque Dios, y esto creo lo veíamos en cuando hablábamos de que Dios es amor, porque Dios es Él mismo, Él es paciente. Él veíamos, creo, cuando en la justicia de Dios, Él es insobornable. Amén. ¿Sí? Él no cambia, Él es inmutable. Entonces es Él mismo. Él no amanece hoy de un día, mañana de otro, no. Dios es Él mismo. Él no aprende cada día, al contrario, nosotros aprendemos cada día de Él. Y como tercer punto es que ojalá, y nosotros muchas de las veces decimos, es que yo soy cristiano. ¿Qué queremos decir en nuestra vida? ¿O qué queremos reflejar cuando nos preguntan si nosotros somos cristianos? Cuando yo digo yo soy cristiano, ¿qué quiero decir? Que yo quiero ser como Cristo realmente, porque eso es lo que significa ser cristiano, querer ser como Cristo. Amén. En nuestra vida hoy, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Realmente, como creyentes, nuestro modelo es Dios, nuestro modelo es Cristo. Amén. Que ojalá y nosotros pudiéramos realmente cada día ir aprendiendo cada uno de los atributos de Él y aprovechar que estos atributos comunicables Dios quiere que los tengamos nosotros. Amén. ¿Cómo nosotros poder saber qué tan paciente es Él? Y lo comentaba hace un rato, que no para todos es lo mismo. ¿Cuánto tiempo duraron desde los que salieron de Egipto en poder cruzar? 40 años. 40 años. Para ellos, Dios tuvo paciencia. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Amén. Cuando Dios manda a construir el arca con Noé, ¿cuánto tiempo dura la construcción de esta arca? 120 años. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a toda esta gente que vivía en tiempos de Noé para poder cambiar? 120 años. O sea, su paciencia con ellos duró 120 años, porque solamente fueron 8 personas las que se salvaron. ¿Sí? En el caso de Moisés fueron 40. O sea, si nos damos cuenta que la paciencia tiene un límite. Ahora, aquí cabría una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo ha tenido Dios paciencia contigo? ¿Cuánto tiempo ha tenido Dios paciencia con Él? ¿Cuánto tiempo ha tenido Dios paciencia conmigo? ¿Cuánto tiempo ha tenido Dios paciencia con su iglesia? Amén. Pero cabría preguntarnos también, ¿hasta cuánto durará la paciencia para Dios con cada uno de nosotros? No tomemos en poco, pues, mis hermanos, nosotros este atributo de Dios comunicable. En dos sentidos. Primero, que su paciencia sí se agota. Así es. Que su paciencia sí se agota. Y segundo, que Él nos está dando tiempo para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de actuar. Amén. No esperar a tener como un contrarreloj, ¿no? Nosotros ahorita tenemos un tiempo como para organizarnos y hacer nuestra actividad, ¿no? Pero no pensar que nosotros tenemos un contrarreloj donde tenemos un tiempo infinito, ¿no? Para hacer lo que nosotros hagamos nuestra voluntad cuando ese tiempo a lo mejor se está haciendo cada vez más corto, ¿no, pastor? Amén. Tenemos que entender el propósito de la paciencia de Dios. El propósito de la paciencia de Dios no es darnos un tiempo, no, porque entonces dejaría pasar muchos años. Amén. Ni tampoco el propósito de la paciencia de Dios es soportarnos o tolerarnos ahí, tenernos en un rinconcito, ándale pues ahí estate, no, tampoco. Ni tampoco el propósito de su paciencia es cuando Él lo hace es solapador. El propósito de su paciencia desde el inicio de la creación, mira, Dios tuvo en un momento
la decisión, el poder tomar la decisión de quitarle la vida a Adán y Eva y santo remedio. Amén. Y era justo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Era justo quitarle la vida, sin embargo no les quita la vida. Muestra paciencia, y aparte de no quitarles la vida, los quita del huerto de Edén evidentemente y los pone en la tierra, Él hace otra cosa a favor de ellos. Lo que Él hace es vestirlos, porque ellos estaban desnudos. Los viste, o sea, no solamente no les quita la vida y ahí muestra paciencia, sino que no los deja como está, les da vestido. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios? Cuando una persona, nosotros reflexionemos que Dios en su paciencia porque tiene paciencia, me está permitiendo que hasta ahorita yo haga lo que yo quiera, la respuesta es no. Porque Dios es paciente, me está dando más tiempo para que yo entienda, la respuesta es no. El propósito divino de la paciencia de Dios hacia sus criaturas es llevar a sus criaturas al arrepentimiento. Ese es el primer propósito. Por eso está en Ezequiel, creo, si es que Ezequiel, capítulo número 18. Ezequiel, capítulo número 18, versículos del 30 al 32. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo puedes leer, por favor? Amén. Dice así la palabra de Dios: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. ¿Por qué la paciencia del Señor? Dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere. Amén. Yo no quiero, le está diciendo a Israel, yo te estoy advirtiendo que va a venir un reino del norte, va a venir Babilonia y los va a destruir. ¿Por qué quieres la muerte, Israel? ¿Sí? ¿Por qué vives afanado? Arrepiéntete, yo no quiero la muerte del que muere, convertíos y viviréis. Entonces, desde Adán y Eva, el propósito de la paciencia de Dios para nosotros los hombres no es solapar, no es darnos un tiempo, no es soportarnos nada más, sino llevarnos al arrepentimiento. Ahora, hay pasajes en la Biblia donde pudiera parecer que la paciencia de Dios tiene límites. Dios es fiel a su palabra, ¿sí? Dios le dijo a Noé, haz un arca porque va a haber un diluvio. La decisión está tomada. Amén. 120 años vas a tardarte. Lo que pasa en 120 años, Dios lo sabía. Él ya había tomado una decisión. Él no solamente esos 120 años tuvo paciencia, desde Adán tuvo paciencia. Y también a Israel le está mostrando paciencia. Por eso envía a profetas, envía a Isaías, Jeremías, Ezequiel. Le está diciendo, ustedes van a ir cautivos a Babilonia. Ya es una decisión tomada. Esa decisión yo ya la tomé. Pacientemente ya la tomé. ¿Por qué? Porque sé lo que va a pasar. Tú no te vas a arrepentir. Entonces, hay decisiones. Dios en su paciencia toma decisiones para disciplinarnos con paciencia. Porque incluso ese diluvio, ese cautiverio del cual Dios les está llamando, la destrucción de Sodoma y Gomorra, como otros hechos bíblicos, donde pueden decir, bueno, ahí Dios no fue paciente. Dios ha sido paciente siempre. Amén. Pero Él es fiel a su palabra, y cuando Él toma una decisión y dice esto pasará, esto pasará. Entonces, el primer propósito de su paciencia es llevarnos al arrepentimiento. Amén. Y el segundo propósito de su paciencia es que nosotros seamos movidos a Él. Por eso dice en Romanos, ahora vamos a Romanos, capítulo número 2. Versos del 2 al 4. Amén. Amén. Dice así: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su paciencia, su bondad tiene como propósito guiarte al arrepentimiento.
No solamente Dios está siendo bueno contigo, está mostrando lo grande que es contigo, te está mostrando que te ama, te está mostrando que es compasivo contigo, te está mostrando que es misericordioso contigo, para que tú entres en un estado de confort y pienses que por eso para Dios toda la vida será así. Dice Dios, no ignores que, mira, y aquí vamos, quiero poner esto bien claro. Dios es paciente, nos trata con paciencia, pero Dios siempre, siempre, siempre le va a dar el pago que se merece al pecado y al pecador. Amén. Por eso en la Biblia tú vas a leer como Israel sí se fue cautivo, porque Dios fue paciente con ellos, pero al final de cuentas le dio un pago a su pecado, cautividad. Amén. Dios fue paciente con la generación de Noé, pero al final de cuentas su pecado se merecía un pago, el diluvio. Amén. Y así en cada acción en la historia bíblica. Vas a ver siempre la eternidad de la paciencia, pero Dios es fiel a su palabra. Y cuando Él toma una decisión y dice, esto pasará, Memo, eso pasará. Amén. Entonces, deberíamos nosotros, como dice Pablo en Filipenses 2, defender nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Porque hay un Dios paciente gobernando los cielos, pero es un Dios justo, amoroso y que siempre va a hacer su voluntad. Amén. 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 Y es algo que tendría que como dice el pastor, sabemos que el narcotraficante, el violador, el asesino, el asaltante, el que golpea a su esposa, el que es mal esposo, el que él es mal hijo, al final de cuentas va a llegar la justicia de Dios, ¿sí? y va a ser justa en la vida de ellos, ¿sí? Entonces eso es lo que debe de preocupar a cada persona que en este momento está jugando con la paciencia de Dios. Amén. Vamos a ir a otro punto donde Dios es paciente en sus planes y propósitos y esperará hasta el final para destruir toda maldad. Hermano, ¿qué esperamos en ese punto? Para eso vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 10, y vamos a leer el versículo del versículo 23 al 25. Amén. Dice Dios así en su palabra: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Amén. Amén. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para cada uno de nosotros? El que nosotros transformemos realmente nuestra vida. Amén. Ese propósito de Dios, ¿sí? Que nosotros cambiemos nuestra vana manera de pensar, amén, nuestra vana manera de hablar y lo que hay también en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Sobre todo eso, porque si nosotros no cambiamos nuestro corazón, podemos conocer qué es lo que dice Dios en su palabra, podemos entender qué es lo que dice Dios en su palabra, pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vano es todo en nuestra vida, vano es todo. Amén. Y muchas de las veces nosotros cuidamos todo menos nuestro corazón, no cuidamos cómo alimentamos nuestro corazón, y dice la palabra que de él mana la vida. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Y esto no es algo individual, no es que haya un propósito de Dios en la vida tuya, Memo, que no es que haya un propósito de Dios especial en la vida del pastor o en la vida mía. A fin de cuentas, el propósito de Dios en nuestras vidas, y por lo cual es paciente, es para que nosotros vengamos al arrepentimiento y seamos salvos. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? En la vida de cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser salvos. No el que alguno de nosotros en algún momento tenga algún cargo dentro de la iglesia. No, eso no es lo más importante. Amén. Lo más importante es que nosotros podamos ser salvos. Ese es lo que Dios quiere en la vida de cada creyente. Amén. Voy a leerles, invitarlos a que abran la Biblia en el libro de Daniel 5.
Les voy a leer el versículo 1 para que entiendan esta historia que cuenta la Biblia, de cómo cada personaje va a tener la justicia de Dios en sus vidas en determinado tiempo, lo que hemos estado hablando. Dice el versículo 1: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. El 2: Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. Había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjense bien en esta parte, mis hermanos, cómo este rey Belsasar ya sabía que Dios había obrado en la vida de una manera determinante de su pariente, que era Nabucodonosor, ¿sí? Como él entendía que Dios a su abuelo lo había juzgado de una manera determinante porque había sido muy terco, egocéntrico, y únicamente había pensado en lo suyo, ¿sí? Y aún sabiendo esto, Belsasar se atreve a hacer una fiesta, a mandar las copas de plata de su abuelo, festejar algo que probablemente él se estaba sintiendo más que Dios. Y dice, para simplificar todo lo que dice en el versículo 5, que él mandó traer a magos, que él mandó traer a alguien que interpretara, que en este momento de él mandar traer las copas, apareció una mano que escribía una escritura en la pared, y que quedaron atónitos porque no sabían qué significaba. Entonces manda a traer a Daniel, y Daniel le interpreta lo que dicen estas palabras que están en el versículo 25 del libro de Daniel, y dice: y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Ulpasin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, que significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dice: entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuerpo un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Sí? Cómo en una sola noche Dios hizo la justicia en la vida de Belsasar. No tuvo que pasar 12 años como con su abuelo para poderle darle una lección. Entonces, cómo esa línea tan invisible entre la paciencia y la ira de Dios, en tan solo un momento, de acuerdo a la transgresión que nosotros hagamos, puede colmar esa paciencia de Dios y puede terminar como la vida de ese rey de Babilonia. ¿Qué puedes explicarnos, pastor? ¿Cómo nosotros podríamos determinar que su paciencia tiene un límite para nosotros? Creo que para nosotros sería muy difícil. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez lo que para nosotros es el límite, ¿sí?, aún no es el límite para Dios. Amén. ¿Sí? Y ahí quiero añadir esto. Ahorita nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual Dios nos ha soportado nuestras transgresiones, ha soportado nuestros pecados, nuestras ofensas. Creo que tendríamos que reflexionar cuando leemos eventos como estos, decir, bueno, ahí Dios determinó que en esa misma noche, en base a esa ofensa, que era beber con las copas de oro del templo de Jerusalén, y que no nada más bebieran, se emborracharan, sino que hasta prostitutas lo hicieran, Dios tomó una decisión y dijo: hasta aquí es cortado tu reino, ya no más. Y esa misma noche muere. Yo reflexiono cuando leo eso y digo, ¿qué tendré que hacer yo? ¿O hasta dónde yo creo que puedo llegar para decir que yo voy a colmar el límite de Dios? Porque nosotros somos muy prestos a decir, si este es el límite, tú quieres ir más allá.
Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza pecadora no conoce barreras. Amén. Entonces nosotros podemos en nuestra mente cometer este error cuando nosotros decimos, hasta aquí es el límite de Dios, porque muy seguramente nosotros vamos a querer ir más allá. Pregúntale a Eva. El Señor le dijo, no comas de ese árbol, y parece que Eva le dijo, ve y come, ¿verdad? Porque así es, así somos los hombres. Adán y Eva tenían todo lo mejor y intercambiaron todo lo mejor por un fruto, nada más. Amén. Y así somos nosotros. Si nosotros hoy dijéramos, le podríamos decir a alguien, hasta aquí es el límite de Dios, ¿cómo podrías decirle que hasta ahí es el límite de Dios? Porque esa persona querrá ir más allá. ¿Cómo podemos saber cuándo es el límite? El límite es hasta que Jesucristo venga. Hasta que el Señor determine que es el fin de todo y Él haga todas las cosas nuevas, será el límite. Ese será el límite. Y aún estamos esperando que venga Jesucristo. Porque ni aún nosotros como creyentes deseamos estar en este mundo caído. Para nosotros es difícil estar en este mundo caído. Para un creyente es difícil estar en este cuerpo caído, en este cuerpo impaciente, en este cuerpo que se enfrenta a problemas. Pero sin embargo, Dios pacientemente nos llevará a la salvación. Por eso en 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, lo puedes buscar y leer tú, Memo. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínate, Amén. ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué hoy estamos en el año 2020 y el hombre sigue aquí? Bueno, porque el Señor quiere que los hombres no perezcan, Amén. sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace rato decíamos que uno de los propósitos de la paciencia de Dios en nuestra vida no es solamente soportarnos o darnos tiempo, sino llevarnos al arrepentimiento. Y ahora vemos que otro propósito de la paciencia de Dios es llevarnos a la salvación. ¿Sí? Entonces, para ser salvos hay que ser paciente. Amén. Porque Dios pacientemente nos hizo salvos. Entonces Dios obró en la salvación, por eso es de Él, no es nuestra, nosotros no nos la ganamos. Dios obró en nuestra salvación para hacernos salvos pacientemente. Él esperó siglos, 3.500 años aproximadamente, hasta Jesucristo para otorgarnos la salvación. Bueno, Él esperó para darte a Jesucristo. Tú también debes de esperar ansiosamente la salvación para tu vida. Y aprovecha la paciencia que vives tú hoy en gracia. Y no quieras rebasar, como lo hemos comentado ahorita, no quieras saber cuál es el límite. ¿Sí? No quieras saber cuál es el límite, porque tampoco dice la Escritura un mandamiento, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, es un mandamiento. Tú no estés probando a Dios a ver si hago esto, a ver si es el límite de la paciencia de Dios. No tientes al Señor, porque como lo acabamos de leer, en una noche se puede decidir el futuro de tu vida. Amén. Cuando Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Amén. Y por lo mejor eres como Belsasar, esa noche te divertiste en grande, pero el Señor dijo, aunque te divertiste en grande, hasta aquí llegas. Amén. Amén. Y no tendría que ser así. Se supone que los creyentes no tendríamos que actuar de esa forma, ¿no? Como esperar a ver colmar la paciencia de Dios. Tendríamos que hacer su voluntad, ¿no? Pero ¿cuántas de las veces nosotros, ahorita que leíamos el transgredir, Belsasar transgredió el límite de Dios? Y nosotros muchas de las veces, hoy en día seguimos transgrediendo. Pareciera ser que estamos buscando hasta dónde el límite de Dios en su paciencia, hasta dónde puede tolerar lo que nosotros hacemos. Amén. Y desafortunadamente hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? Podemos ver ahorita el pasaje que leías, ¿no? De Belsasar. Él fue una noche, transgredió la paciencia de Dios y dijo hasta aquí. Nosotros nos hemos puesto a pensar con lo que hacemos, que transgredimos lo que Dios nos pide. ¿Hasta cuándo será su límite para con nosotros? Sí, está difícil y esta enseñanza creo que nos deja mucho que pensar y principalmente que esa paciencia de Dios, que es un atributo que únicamente Él puede ejercer en su totalidad y que nosotros
pues muchas de las veces no lo reflejamos, pues empecemos a ser también pacientes y agradecidos y darle gracias a Dios por esa paciencia que ha tenido durante mucho tiempo con nosotros, porque creo que en nuestras oraciones muy pocas veces oramos por esa paciencia y darle gracias a Dios por esa paciencia que nos tiene tanto. Entonces, empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, no esperando que tenemos mucho tiempo, no pensando que estamos toreando como normalmente cuando nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos y pareciera que nos están toreando, tentando nada más. ¿Será cierto que mi papá me dijo que me va a pegar y se va a atrever o sigo? No lo hagamos, ¿no? Tenemos un Dios que es amoroso, misericordioso, justo y paciente y que tiene muchos atributos más, pero no hagamos que se le acabe la paciencia a Dios con nosotros. ¿Algo que quieras aportar para culminar, pastor? Amén. Yo creo que la Biblia nos enseña muy claramente que debemos de ser sabios y andar de manera sabia con el Señor. Creo que todos los atributos que hemos visto hasta hoy de parte de Dios nos deberían de no pensar en que tenemos que abusar de ellos, sino nos tendrían que llevar a pensar que tenemos muchas cosas que aprender de nuestro Dios. Amén. A verlas reflejadas en nuestra vida, porque una persona que quiere llevar al límite a Dios realmente no conoce a Dios. Amén. Porque ni siquiera se imagina con el ser que está tratando. Entonces, para empezar, para mí, una persona que torea a Dios ni siquiera es creyente, porque aquí le está jugando al valiente, pero nosotros no somos, dice, como decía el salmista, el Señor se acuerda que nosotros somos polvo, somos nada. Él no nos necesita a nosotros le necesitamos a Él. Nosotros sin Él no somos nada, Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero sin embargo, en su paciencia dice: aquí estoy, hijo. Amén. Aquí estoy. Entonces también Pedro decía que seamos participantes de la naturaleza divina y añadimos a nuestra fe paciencia. Amén. Y creo que con paciencia nosotros podemos soportar muchas adversidades en nuestra vida, y la paciencia dará frutos como paz en nuestra vida. Para todo hay que ser paciente, como creyentes, para orar hay que ser paciente, para servir hay que ser paciente, ¿sí? Para obedecer hay que ser paciente, para esperar una oración, una respuesta de parte de Dios hay que ser paciente, para tratar a otros hay que ser paciente. Para todo el creyente tiene que aprender a ser paciente, para todo, porque tu Dios para todo es paciente contigo. Y yo cerraría con eso. Amén. ¿Algo que quieras aportar, hermano, para cerrar? Pues solamente que día con día nosotros busquemos a este Dios paciente, pero que también nosotros pacientemente sepamos esperar en Él. Amén. Amén. Así hay una alabanza, ¿no? Esperar en ti, difícil sé que es, ¿no? Pero hay que ser pacientes, a esperar cada uno de esos propósitos que Dios tiene en nuestra vida, que todos sabemos que van a ser de mucha bendición. Amén. Pues bueno, mis hermanos, de esta manera concluimos esta enseñanza, que esperemos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Nos vamos a despedir con palabras de oración y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú una vez más nos has hablado a nuestra vida, una vez más nos has enseñado quién eres, Señor, pero también qué esperas de cada uno de nosotros. Padre, haz que en el músculo de la fe de cada uno de nosotros podamos vivir con paz y paciencia en nuestra vida, en todos los aspectos, en cada momento de nuestra vida, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu piedad, porque hasta el día de hoy has sido lento para la ira y grande en misericordia con nosotros, Señor. Lleva a nuestro corazón, Padre, a cada día conocer más de tus maravillas, a que nuestro corazón se conmueva, Señor, y pueda entregarle lo que hasta el día de hoy no le ha entregado, Señor.
Que nosotros, Padre, podamos darte nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros pensamientos y puedan ser moldeados bajo tu paciencia y bajo tus propósitos. Padre, gracias por tu palabra, porque hasta hoy nos ha ayudado a escudriñar tu carácter, a escudriñar tus atributos, y que la próxima semana tú sigas hablándonos y enseñándonos quién eres tú, Padre Celestial. Gracias, Dios, por este tiempo, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.